Para mí la mente humana es un misterio. Pero además cuando unimos las mentes de muchas personas y entendemos que desde ahí se construye una realidad compartida, el misterio se multiplica. Sabemos que las historias cumplen un rol cohesionador. Es a través de historias que nos conectamos. Es a través de historias que ponemos nuestras emociones al servicio de la conexión con los demás. Es a través de historias que evocamos nuestra vida y nuestras experiencias para volverlas partes de nuestro presente. Por eso cuando hablamos de narrativa, no solo estamos hablando del concepto de compartir relatos, sino de la manera en la que creamos puentes entre nuestras vivencias para compartir realidades con los demás. Es así como la narrativa o el storytelling se ha convertido en una herramienta muy poderosa para la transformación social, para la comunicación pública, para la gestión de gobierno. Cuando se teje una historia con un propósito, no solo captura la atención de nuestras audiencias, sino que inspira a la acción y moviliza a las personas en torno a un objetivo común. Pero entonces, ¿cómo usar el poder de las narrativas para lograr acuerdos sociales que nos permitan una gestión de gobierno efectiva? Para profundizar en este tema, contamos con la participación de dos invitadas. Paula Rosiasco, especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial. Yo creo que partir del hecho de que estamos trabajando con seres humanos igual que nosotros, ¿no? O sea, creo que para mí esa es la pieza fundamental en esto y lo que hace que transformemos todos es un plan de desarrollo, una cantidad de cosas, indicadores, macro, cosas que la gente posiblemente no entiende o simplemente no tiene el interés de entender y conectarlo con la vida diaria de cada uno y con la realidad de cada uno. Y Glenda Martínez, periodista, estratega en comunicaciones, quien se ha especializado con amplia experiencia en el entendimiento de la gestión pública en Bogotá. Que la comunicación es bilateral y nuevamente que el centro es el ciudadano. Y no reparamos en la información que nos entrega el ciudadano y muchas veces no reparamos en que si no la tenemos que conseguir. Porque si se trata de hacer acuerdos, de ser coherentes y ser consecuentes, pues yo no puedo imponer un mensaje que sea contraevidente. No, eso va a ser muy complicado. Bienvenidos a Boo Talks, un espacio de conversación con líderes transformadores que buscan llevar sus grandes causas al siguiente nivel. Soy Juan Fernando Giraldo y en cada episodio vamos a descubrir desde la experiencia de estos líderes y consultores cómo transformar la incertidumbre en claridad. En el episodio de hoy nos enfocaremos en un tema crucial para quienes buscan generar un cambio real en la sociedad: la creación de narrativas que generan cambio, tratando de entender desde la experiencia de expertas cómo hacer una narrativa que tenga una incidencia en el entorno. Antes de iniciar, no olviden que pueden calificar su experiencia con este podcast. Sigan conectados con nuestros canales digitales en @búho_media y pueden suscribirse a este podcast en la plataforma favorita. Gracias por escucharnos. Este episodio para mí personalmente es, la verdad, muy emocionante. Soy un creyente de cómo las historias son lo que realmente tocan a la ciudadanía y es desde las historias donde yo genuinamente creo que es posible la transformación de la ciudadanía, el cambio en la ciudadanía y la competencia democrática real. Hoy tenemos la suerte de contar con dos mujeres extraordinarias que no solo creen en el poder de las historias, de las que hemos hablado además en muchas ocasiones, sino que además han dedicado buena parte de su vida profesional a utilizar la narrativa como una herramienta para generar un cambio social real. Quiero darle la bienvenida a Paula Rosiasco. Bienvenida, Paula. Gracias. Y quiero darle también la bienvenida a Glenda Martínez. ¿Cómo estás, Glenda? Hola, Juan Fernando. Buenas tardes, Paula. Mucho gusto. Buenas tardes. Hola. Bueno, quiero contarle a las personas que nos están oyendo que Paula es especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial. Y Glenda es asesora en comunicaciones y periodista con una experiencia impresionante y que fue directora además de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo quisiera invitarlas a, si quieres, Paula, arranca tú.
Cuéntanos un poco de qué consiste tu trabajo y tal vez cuéntanos alguna historia que lo ilustre, algo de lo que te sientas orgullosa de este trabajo tan interesante que vamos a hablar de cambiar imaginarios o transformar sociedades a través de las comunicaciones. Bueno, mi trabajo yo lo definiría como tratar de crear legitimidad sobre la toma de decisiones de política que muchas veces son contraintuitivas, que van en contra de lo que las personas creen que necesitan, pero que en realidad es lo que las sociedades necesitan, o que son simplemente impopulares. Específicamente en Latinoamérica, bueno, yo llevo 17 años con el Banco Mundial, pero en los últimos 5 años he estado trabajando en la inclusión de población migrante y desplazada desde Venezuela, en Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Y pues llegué a este trabajo hace 5 años, de hecho sin saber muy bien que este iba a ser mi trabajo. Llegué pensando o tratando de proponer en una situación, digamos, que estaba evolucionando muy rápido, cómo tratar de transformar el imaginario de que la migración es un problema, de que la migración es un reto para el desarrollo, que son más bocas que alimentar, para poder entenderla como una oportunidad de desarrollo. Y esto, pues como banco, lo primero que hicimos fue un trabajo analítico, pues como muy riguroso, tratando de entender los números que nos decían nuestros modelos de equilibrio general sobre qué pasaba cuando inyectabas 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 de personas en el mercado laboral, si se producía en realidad ese efecto que todo el mundo creía que se iba a producir, que era pues más bocas que alimentar y más pobreza y más dificultades, o si había ahí una oportunidad. Y todos los modelos a nosotros nos decían que había de hecho una oportunidad muy grande, que por cada peso que Colombia podía invertir en inclusión retornaban 2 en desarrollo. Pero ¿cómo convencíamos a los tomadores de decisiones de política, a ministros de Hacienda, a técnicos de los diferentes ministerios del DNP, alcaldes y a la gente del común sobre todo, que en efecto eso es lo que iba a pasar? Tratamos de traducir esos modelos y esos resultados econométricos muy rápidamente en lenguaje de la gente. Y sobre todo tratamos de entender qué le preocupaba a la gente de esto. O sea, un éxodo de este tamaño implica un cambio y a la gente no le gusta el cambio. A mí personalmente no me gusta el cambio. Y lo que tratamos fue hacer, bueno, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que a usted me preocupa? Mi trabajo, me preocupa la seguridad de mi ciudad, me preocupan los cupos del colegio de mi hijo. Y a nosotros, la verdad, nos parecían eso preocupaciones muy legítimas. Entonces, lo que hicimos fue como poner esos temas sobre la mesa, tratar de resolver esas preguntas que nos parecía que tenían todo el sentido del mundo y tratar a través de eso generar una conversación en la cual los datos que nosotros teníamos como institución técnica servían para que la gente pudiera entender mejor qué es lo que estaba pasando a su alrededor y por ende se supiera también cuál era el mejor curso de acción, cuáles eran las políticas que se necesitaban para poder hacer frente a una situación sin precedente en el país como esta. Creo que es efectivamente una historia que nos ayuda a entender a qué te dedicas y sobre todo de manera sorprendente el componente técnico de eso que tú haces para cambiar sociedades. Glenda, ¿y tú? Bueno, yo soy Glenda Martínez, soy periodista, ejercí el periodismo en medios de comunicación durante 10 años, medios escritos primordialmente, entonces mi sensibilidad con los relatos escritos, digamos como con las crónicas y los reportajes es altísima, y con los libros. Soy asesora de comunicaciones, he sido directora de comunicaciones y recuerdo probablemente uno de los retos que se nos presentó como un gran desafío era, teníamos una coyuntura de unas decisiones políticas. Yo hace 20 años trabajo en comunicación en el distrito, hace 20 años trabajo en comunicación pública para la ciudad de Bogotá y para la proyección de Bogotá. Y en ese momento teníamos unas decisiones de política pública que eran complejas de explicar y había que controlar la venta de agua en bloque en Bogotá por todo el tema, digamos, de una altísima demanda y una reducción que ya se venía viendo en ese momento de las lluvias, del nivel de lluvia, sobre todo en la cuenca del Orinoco, que es donde Bogotá toma el 75% del agua. Pero era muy difícil de explicar que uno no le iba a vender más agua, que iba a haber unas restricciones, que se iban a tomar unas decisiones complejas, porque pues quitarle el agua a la gente, reducir flujos, reducir acceso, digamos, a servicio público, pues no era una tarea fácil. Y le dimos muchas vueltas
a ver cómo lo hacíamos y encontramos que al final de cuentas eran medidas que se tenían que tomar para proteger el agua de Bogotá y que teníamos 4 años para salvar un poco y replantear la forma en la que la ciudad sea abastecida y tomar unas decisiones de fortalecer unos lugares de donde tomaban agua y prescindir un poco como de los flujos de otros lugares donde los ciudadanos y donde la empresa Acueducto iba a tomar unas decisiones drásticas para poder controlar, digamos, esos flujos. Fue muy polémico, digamos, enfrentarse a una decisión tan polémica en ese momento, pues lo marca uno como en los caminos comunicacionales, pero se volvió un discurso, digamos, más allá de la implementación de la política pública y de la decisión gubernamental. Yo creo que el poder de esta historia de contar que teníamos 4 años para no depender tanto del sistema Chingaza, hoy lo estamos viendo, ¿sí? Digamos, hoy tenemos un racionamiento por cuenta de esa situación, digamos, de la dependencia de Bogotá del sistema Chingaza y de la cuenca del Orinoco, que es, digamos, es compleja porque es el 75% del agua que se toma de allí. En ese momento se logró como una conciencia sobre el entendimiento de cómo era que Bogotá se alimentaba, de dónde era que Bogotá sacaba el agua y un poco de qué podía hacer el ciudadano común y corriente para ayudar a que de participar dentro de 4 años para salvar el agua. Y creo que el hecho de poner la conversación pública y abierta y de que se diera la discusión de cómo manejaba Bogotá el agua y cómo teníamos que comportarnos los ciudadanos valió la pena a pesar de todas las polémicas y a pesar, digamos, de que hubo medidas que efectivamente después fueron reevaluadas y que fueron echadas abajo, pero fue una especie de bombillo de alerta que independientemente del sesgo político que tuvieran o de la línea política que representaran, logró poner un tema en primer lugar. Y digamos, ya en términos reputacionales, al final de ese gobierno terminas siendo la empresa más reputada, la mejor reputada. La medición de Bogotá, ¿cómo vamos? Por primera vez en 12 años, después de todo un poco como esa tensión y ese señalamiento a la capacidad de la empresa de Acueducto en términos de la recolección de basura, termina siendo la empresa más reputada. Y es a partir de generar esos anclas y de poner de presente esos 4 años que teníamos para salvar el agua de Bogotá. Hoy está en discusión. Hoy volvemos a hablar de si vamos a hacer o no una nueva represa allá arriba en Chingaza, y las discusiones pues están ahí. Pero en ese momento la ciudadanía sintió un énfasis, un llamado y un bombillito que se prendió, que creo que es parte de ese ejercicio de contar historias y de que le queden en la retina y en la cabeza a la gente, que es un trabajo del que yo me siento orgullosa. A mí me encantaría que las personas que están oyéndonos pudieran ver las caras tanto de Paula como de Glenda cuando hablan de el orgullo que sienten por esos resultados. Y ahí hay 3 elementos en común que me parece que son una buena excusa para abrir esta conversación. Por un lado, las dos hablaron de fenómenos complejos. Y creo que es una de las características de lo que vamos a hablar es a veces la ciudadanía espera respuestas fáciles y nunca son fáciles. De hecho, jamás me imaginé que el tema que acabas de describir, Glenda, tuviera ese grado de complejidad también subyacente. Y cuando lo hablas, pues por supuesto que sí. Por supuesto que las mediciones tienen ahí unos problemas subyacentes. Lo segundo que mencionó Paula, que me pareció encantador concebirlo, es contraintuitivo. Muchas veces para la ciudadanía las soluciones parecen obvias y no lo son. Y tercero, las dos hablaron de unos fenómenos de cambio en comportamiento, de cambio en mentalidad, de cambio en expectativas, y creo que esos elementos ambientan muy bien uno de los retos. Pero lo más interesante para mí de las 2 historias que ustedes acaban de contar es que al final hay un beneficio para la mayoría. Y creo que en últimas de eso se trata la comunicación pública, independientemente si viene de un actor que hace gestión pública, de un actor que está haciendo apoyo desde cooperación y desde la banca multilateral, o incluso seguramente si es un actor que está haciendo activismo o control político. Al final esto se trata de cómo construyo historias y le doy elementos de juicio a las personas para que sepan de qué se trata estos pulsos por el bienestar mayor. Las dos mencionaron algo que me parece muy interesante y es, antes de arrancar cualquier narrativa,
es esencial entender el contexto, qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto hay un contexto técnico, un contexto objetivo, lo mencionaste con el tema de la migración, lo mencionaste con el tema del agua. Y en nuestra experiencia hay también un estado de las cosas en términos de la mente de las personas. La ciudadanía tiene unas creencias que hacen a veces, resuenan más en ocasiones que en otras. Y yo quisiera saber cómo ven ustedes la forma de abordarlo. Y tal vez con 2 preguntas muy concretas, pero pues desde su experiencia que nos guíen. Tiendo a encontrar, sobre todo en gobierno, que no hay tiempo. No hay tiempo para hacer un diagnóstico de mis audiencias. No tenemos tiempo para eso, necesitamos salir ya. Y el otro, que ese sí lo encuentro en todos nuestros interlocutores, es y no hay plata. No hay tiempo y no hay plata. Entonces son 2 contingencias reales, pero al final, si yo no tengo algún entendimiento de mi audiencia, es un reto empezar a construir una narrativa. Entonces quisiera oír como sus posiciones, sus perspectivas y experiencias alrededor de estos elementos. Bueno, para mí hay un tercer reto, el tiempo y la plata, y es, digamos, muchas veces hay también un cuestionamiento de qué tanto esto es un tema, por ejemplo, un mandato para mi institución, ¿no? Para el banco, ¿sí? Porque tiene muchos matices políticos, porque tiene, o sea, hay un contexto en el cual se dan estas situaciones de movilidad humana, no está completamente ausente o desconectado de esto. Pero además de eso, pues como tú lo dijiste antes, ¿no? Es impopular. Entonces es muy complejo y es muy riesgoso. Entonces, cuando nosotros tenemos que, digamos, entrar a estas conversaciones, no solamente estamos entrando con la restricción de tiempo y de plata, sino también con unas restricciones de mandato y unas restricciones de percepciones importantes, ¿no? Yo creo que sobre el tiempo nosotros, en el caso de Colombia, que sí creo que sí es una variable súper clave. Nosotros en Colombia empezamos la conversación con el gobierno sobre entender las implicaciones del éxodo desde Venezuela cuando estaban cruzando la frontera entre 500 y 1,000 personas al día. Nos demoramos 8 semanas haciendo este estudio que para estándares del banco es como algún tipo de récord mundial. O sea, nosotros normalmente como banco nos demoramos muchísimo más tiempo, pero pues sabíamos de la urgencia y de la importancia que había. Además venía un cambio de gobierno. Nosotros empezamos a hacer este estudio en abril de 2018 y el gobierno iba a cambiar en agosto. Entonces teníamos claro que teníamos, digamos, una restricción de tiempo todavía más apremiante. Y para el momento en que nosotros terminamos este análisis, que pasaron 8 semanas, y entregamos al gobierno los resultados, teníamos, además de eso, ya una evolución en este fenómeno muy importante. Ya no estaban cruzando entre 500 y 1,000 personas al día, estaban cruzando más o menos 5,000 a 10,000 al día. De ahí a que ya entra el nuevo gobierno y se genera un plan de respuesta, tenemos entre 30,000 y 50,000 personas cruzando al día. Entonces, la evolución de este fenómeno es muy rápido y sí creo que en el caso de Colombia importó mucho. Entonces, como anticiparnos un poquito, como llegar un poquito más temprano a la discusión, sí creo que hizo una gran diferencia. Cuando nosotros empezamos a tener esta conversación, Colombia era un canvas en blanco. El lienzo estaba completamente en blanco. Los colombianos no sabíamos qué pensar de esto. Es más, muchos no creíamos que iba a pasar, ¿sí? Muchos, incluso de mis jefes en el banco, me decían, es imposible que algo así pase. Esto es Venezuela, esto es uno de los países más ricos de Latinoamérica. Sí están en dificultades, pero jamás va a llegar a ser un éxodo masivo. ¿Y esto qué año fue esta decisión? 2018, inicios del 2018. Pero pues las personas que conocemos de estas situaciones veíamos las señales, ¿sí? Y le propusimos al gobierno, hagamos esto por si acaso. El banco puso los recursos y nosotros lo que le dijimos al gobierno colombiano fue, no se preocupe, nosotros pagamos por este análisis y usted lo tiene ahí por si acaso le sirve. Si le sirve, chévere, si no le sirve, pues listo, si no pasa nada. Y cuéntanos un poquito del análisis, en qué consistía, qué elementos contenía. Nosotros hicimos análisis en todos los sectores que tiene el banco, en educación, en salud, en transporte, en protección social, etcétera. Y lo que hicimos fue sentarnos con cada una de las instituciones que hace política pública sobre esto y entender, bueno, ustedes ya están registrando o no atención a población migrante, demanda de atención a... Sí. Entonces, de educación ya tenía un número de niños, sobre todo en frontera, en La Guajira, en Cúcuta, en Arauca, habían escuelas que habían duplicado su población estudiantil de niños provenientes desde Venezuela. Ustedes tienen registros en los registros de salud. ¿Cuánta población tienen? Claro, los hospitales de frontera estaban inundados, sobre todo de casos de desnutrición y casos de prevención de enfermedades prevenibles, ¿no? Y empezamos a analizar, bueno, ¿qué implica atender más población y qué implica atenderla
si están regularizados o no. Porque no es lo mismo atender a una persona colombiana, ¿sí? O una persona cisbenizada que una persona extranjera. Entonces la atención, Colombia por ley tiene que proveer atención en salud para servicios de emergencia. Si su vida está en peligro, el hospital lo tiene que atender y eso genera una deuda para el Estado. Entonces, por ejemplo, una persona diabética no tenía en ese momento acceso a insulina. Cada 15 días, cada 8 días terminaba en el hospital con una descompensación. Y esa atención le estaba costando a Colombia 10 veces más que tenerlo asegurado. ¿Y en qué momento, Paula, se convierte este entendimiento de un fenómeno complejo en la necesidad de comunicarle al público? Claro, entonces nosotros empezamos a darnos cuenta desde las primeras conversaciones que teníamos en ese momento con las mismas personas del gobierno, con los técnicos de las diferentes instituciones. Bueno, ¿aquí qué habría que hacer para bajar los costos de esta atención? Si esta gente igual va a llegar, porque esta es una población que está huyendo, ¿sí? ¿Qué habría que hacer? Y nos decían, no, pues tendríamos que meterlos en el Sisbén. No, pues tendríamos que distribuirlos mejor entre las diferentes ciudades del país. No, pues tendríamos que poder saber quiénes son. Es que ni siquiera los podemos registrar en la planilla del PAE. Entonces, al darnos cuenta de eso, dijimos, bueno, primero, aquí hay que regularizar. Y teníamos las primeras conversaciones y nos decían, esto jamás va a suceder. No va a haber forma de que Colombia regularice a todas estas personas porque pues tenemos unas necesidades de población nacional que igual teníamos que atender. Y ahí empiezan a ser súper clave las narrativas, ¿no? El primer elemento de narrativa yo creo que ha sido catalítico en esta respuesta es entender que aquí la escogencia no está entre que la población llegue o no llegue. Esta es población huyendo, va a llegar de todas maneras. La escogencia está entre tú qué haces frente a esto. ¿Haces algo o no haces nada? ¿Sí? ¿Haces algo? Entonces ahí tienes un árbol de decisiones, ¿sí? ¿Regularizas o no regularizas? Si regularizas te cuesta tanto, si no regularizas te cuesta tantas veces más. Permíteme enviarle una bengala a quienes nos están oyendo, porque no, están en el lugar correcto. Esto es una conversación sobre comunicación pública y es clave porque no puede desvincularse los esfuerzos de construcción de narrativa de un entendimiento real del fenómeno. Exactamente. En política pública es necesario entender la complejidad de ese fenómeno, porque a veces me pasa, y simplemente quise hacer un pequeño corte, en comunicación pública se esperan como que las campañas es una varita mágica que resuelve cosas. Uh-huh. Y esa integración que ustedes hacen del entendimiento del fenómeno para llevarlo a un problema de comunicación pública me parece un camino espectacular a entender. Y es también proveer herramientas para la acción. O sea, no es justo que como institución técnica yo le diga a un gobierno, bueno, van a llegar X número de personas, a usted le genera un costo atenderlas si son regulares o si no son regulares, que es diferente, pero además de eso yo no puedo simplemente botarle ese dato e irme, ¿no? Yo tengo que tratar de indicar cuál es la ruta. ¿Sí? ¿Por dónde empiezo? Que eso es lo que muchas veces pasa con problemas muy complejos como el que tú también mencionabas, Glenda, es ¿cómo empiezo a morder una manzana que es más grande que mi boca? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en las recomendaciones, fuimos muy sistemáticos, partiendo estas cosas por pedacitos. Entonces, digamos, no es solamente entender la situación, y no es solamente comunicarlo de una forma que se entienda, que la otra persona lo pueda entender, que se caiga de su peso o de la lógica, la toma de la decisión, sino que además de eso, ser compasivos con quien está tomando la decisión, que entienda las implicaciones de las decisiones que está tomando y los pasos que requiere llevar a cabo para poder llegar a ese resultado. Yo quiero aprovechar que estamos con dos expertas, además con dos expertas con mucha cancha desde la gestión pública y que han hecho acciones de comunicación, para verlo desde dos perspectivas. Y una es el entendimiento técnico del problema, pero ahora quisiera empezar a entender a la audiencia. ¿Cómo ves tú el reto del entendimiento de la audiencia a la hora de empezar a acercarse a construir una narrativa pública? Bueno, yo creo que ese es uno de los retos, uno de los más complejos que aborda uno de la comunicación pública, porque tiene una cantidad de vericuetos que a veces uno no cae en cuenta y aquí me devuelvo a tu primer planteamiento, y es que no hay tiempo y no hay plata, y una cosa donde estoy totalmente de acuerdo con Paula ahora que trabajo en un proyecto con banca multilateral, y es que es accesorio. Vamos, que es un poco lo que pasa, que cómo le sube uno el volumen a una cosa
que tiene por detrás unos temas tan críticos para resolver y decir, hey, la comunicación también es importante, que es un poco lo que Paula nos acaba de explicar. Esa falta de tiempo, que yo no creo que es que uno no tenga tiempo, todos tenemos el mismo tiempo, porque todos los gobiernos son de 4 años en Colombia, todos tenemos 4 años. Entonces yo creo que todos sabemos el tiempo que vamos a estar, pero no somos conscientes de cómo es que tenemos que administrar ese tiempo. Entonces haga de cuenta, como los psicólogos, haga de cuenta que es el último día de su gobierno. O sea, los gobiernos no pueden seguir, digo yo, pensando en que para comunicar la cuenta es del 1 al 4, sino del 4 al 1. Usted se sentó el 1 de enero, el día que se posesionó, salvo que sea un periodo atípico, y usted tiene que hacer de cuenta que es el último día y echar para atrás, ir descontando los días, no estar pensando en qué le falta para mi plan de desarrollo, dice que yo voy a hacer, porque la ciudadanía no espera. Entonces yo creo que es como que el gobernante piensa, no, es que todavía tengo que mostrar. No, uno siempre tiene que mostrar. Vamos, uno siempre tiene un cuento que echar, porque la ciudad no para. El ciudadano no espera al gobernante, no espera que el gobernante decida, no espera un plan de desarrollo. O sea, encuestemos, midamos, ¿quién sabe qué es un plan de desarrollo? No. Pregunte al ciudadano quién le recoge la basura. Y el ciudadano lo sabe, ¿sí? Pregunte al ciudadano quién administra los hospitales. Pregúntele al ciudadano quién le da los auxilios a la población más marginal. Pregúntele a los ciudadanos en cabeza de quién está la responsabilidad de la atención de la población migrante. El ciudadano sabe todo eso. Pero el ciudadano no sabe que es un plan de desarrollo. Entonces yo creo que hay un contratiempo, hay un destiempo. Creo que nosotros a veces no entendemos los tiempos del ciudadano y nos metemos en los tiempos del gobierno, y eso hay que compaginarlo. O sea, eso es como, desde mi punto de vista, el primer entendimiento de la audiencia. El primer entendimiento de la audiencia es que mi audiencia, mi ciudadano, en general, no le importa si yo soy verde, si yo soy rojo, si yo soy amarillo, soy azul, soy izquierda o de derecha, cuando ya me siento a gobernar. Una cosa es la campaña. La campaña es el enamoramiento, donde yo lo convenzo que vote por mí. El gobierno es el matrimonio, donde ya somos nosotros construyendo. Y entonces a mí qué me importa si mi marido es verde, rojo o azul. O sea, yo aquí hice una apuesta por construir una nueva cosa. Y en general el ciudadano está en función de su tiempo, y el tiempo del gobierno no tiene que ser el tiempo del gobernante, tiene que ser el tiempo del ciudadano. Creo que es la primera comprensión de la audiencia. 1, es una audiencia compleja porque todos pagamos impuestos, entonces todos somos iguales, ¿sí? Y esa igualdad hace que uno desde la comunicación pública tienda a creer que tiene que contar lo mismo de la misma manera porque funciona para todo el mundo, todos pagamos impuestos. Claro, a todos les tenemos que contar cómo van sus impuestos, pero tenemos que contárselos desde su interés, desde su óptica, desde lo que yo tengo para ofrecer. Y es el segundo problema de la audiencia. Y es que en comunicación pública tendemos a ver que la comunicación es unilateral. Yo gobierno, yo mando, yo organizo, yo le digo a usted qué es. No, ahí está ese desacompasamiento que yo, digamos, ha sido como un desafío para mí como estratega de comunicación y como experta en comunicación pública, de vencer ese desacompasamiento. Es decir, uno es como un mediador. Además, yo nunca me he considerado el asesor de la alcaldesa, del alcalde. No, uno hace comunicación pública y claro que ellos son los principales voceros, pero uno está en la mitad para el entendimiento de esos dos tiempos. Entonces, yo no creo que no haya tiempo. Creo que no somos conscientes de que el ciudadano hay que entender su tiempo y uno como gobernante acompasar su tiempo de gobierno con el ciudadano. Esa es una cosa. La otra cosa es que tendemos a desconocer y a minimizar a la audiencia, porque el ciudadano vive tan en su mundo, está tan en su rollo, que claro que hay que darle cosas simples, hay que darle cosas memorables también, ¿no? Para eso son las historias. Entonces, esas historias tienen que tener cosas memorables, pero tener herramientas para el ciudadano que diga, oiga, de verdad, esto es útil. ¿Es útil por qué? Porque me puede servir de ejemplo. Oiga, yo puedo ser así. Me puede ser útil porque le estoy dando una instrucción. Ah, ok, mi ciudad está así, necesita que yo haga esto.
pero eso tiene que contarse de una manera que de verdad sea inspirador. No inspirador carreta, como a ganar la medalla de los Olímpicos porque todo lo puedo. No, inspirador en términos concretos, en términos de esa expectativa del ciudadano. Tengo unos jóvenes que quieren estudiar y tienen una expectativa de entrar a la universidad. ¿Qué les puedo dar? ¿Cómo se los cuento? Y ahí hay una experiencia muy bonita sobre el programa Jóvenes a la U, de cómo se contaba esa historia de Jóvenes a la U, que era que entrevistábamos, las becas las dábamos en línea, se otorgaban en línea, y antes de decirle al personaje, al joven que se había postulado, se le hacía una entrevista en directo, y la gente entendía que ese era un muchacho en su casa, con su mamá, o una chica con un hijo, 22 años, una chiquita de 4 años tratando de estudiar administración de empresas y de pronto se ganaba la beca. Se había inscrito y se ganaba la beca. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos para que lo que necesita el ciudadano se refleje en mi historia? ¿Qué es lo que hace coherente el gobierno? Entonces, hoy paso ahí. No hay plata. Es que comunicar es gobernar. Cuando uno no dice hay plata para comunicar, es que está diciendo que no hay plata para gobernar, para cerrar ese ciclo del gobierno, para esa rendición de cuentas. Es que la rendición de cuentas no necesariamente es sentarse y decir mi indicador de cumplimiento es este. Esto también es rendición de cuentas, es decir, yo destino una partida para poder encontrar esos anclajes con la gente que me eligió, o no, con la gente que paga impuestos, con la gente a la que yo le debo cuentas, que es el ciudadano. Entonces, creo yo, y para cerrar en el tercero, y es que es accesorio, es la conclusión de que no lo es, ¿sí? Esto no es accesorio. Comunicar no es accesorio. Inspirar al ciudadano no es accesorio. Para mí es una parte fundamental del gobierno, porque de verdad es la concreción en el día a día de que esto funciona. O sea, tenemos miles de problemas, pero en general atendemos a la gente vulnerable, queremos hacerlo mejor cada vez. Claro, somos un país pobre y claramente si Bogotá no es, digamos, dentro de la pobreza es la más pudiente. Claro que lo podemos mejorar, claro que los gobiernos pueden ser mejores, claro que podemos hacer muchas más cosas y que faltan muchas más cosas, claro que se pierda dinero en corrupción, claro que sí, pero somos mejores cada vez. Y yo sí creo que la comunicación pública ayuda, bien hecha, bien enfocada, que no es fácil, a que el ciudadano sea mejor y a que el gobierno sea mejor y a que la gente crea que la apuesta de ir a unas elecciones funcione, que creo que ahí está el cuello. Dale, Paula. Yo quería sumar a lo que estaba diciendo Glenda, que me parece súper importante, y aquí voy a mezclarlo con una experiencia personal. Además, a mí hace muchos años alguien que era muy cercano a mí me decía, tú eres muy inteligente, pero tu inteligencia es como emocional. Y a mí me ofendía en el alma porque yo sentía que era como lo opuesto a una inteligencia lógica, racional. Y resulta que muchos años después tengo que admitir que esa persona tiene razón, porque yo creo que eso es lo que ha hecho una diferencia en este trabajo y en esta historia. Y es que, yendo a tu pregunta, conectando a tu pregunta, de entender la audiencia, además de lo que decía Glenda, que es muy importante, que es entender y legitimizar a la gente como las personas a quienes rendimos cuentas, por quienes trabajamos, es también entender sus sentimientos, es entender que la forma en la que ellos están interpretando la realidad que yo les estoy presentando está mediado por dos elementos que son cruciales. Uno, la información que está recibiendo desde afuera, las otras cosas que él está leyendo, viendo, escuchando y que sobre las cuales está generando su percepción. Y segundo, que tiene unos sentimientos que median esa percepción, ¿sí? Entonces, en el caso del tema que yo trabajo, pues lo que ve la gente es unos países poniendo muros, otros dejando que la gente se ahogue, otros devolviéndolos, otros rechazándolos, ¿sí? Y aquí se estaba proponiendo cogerlos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tengo que sustentar muy bien? Porque esa es la respuesta que sirve para este contexto, ¿sí? Porque acá tiene que haber, digamos, porque la propuesta contraintuitiva, ¿sí?, es la adecuada, y entender cuál es el contexto en que esa persona se está informando. Pero además de eso tengo que entender y legitimizar sus sentimientos, ¿sí? Es súper importante entender, por ejemplo, que en una situación como esta, esto, o sea, es un cambio, genera incertidumbre, ¿sí?, genera incomodidad, genera preguntas.
y preguntas que yo sí creo que son legítimas. O sea, si yo me pongo en el lugar, si yo me salgo de mi rol de banquera y de técnica ¿sí? Y me pongo en el rol de mamá de una hija de 7 años, ¿sí? Pues yo quiero saber qué implica esto para el contexto en el que mi hija se desarrolla, qué implica esto para mi trabajo, qué implica esto para mi barrio, ¿sí? Y me parece que es como absolutamente legítimo, pero lo estoy haciendo, que eso es la otra parte que es importante entender, lo estoy haciendo desde el miedo, ¿sí? Y si yo lo estoy haciendo desde el miedo, la respuesta, yo puedo darte el modelo econométrico mejor calibrado del mundo, ¿sí? Pero si lo que yo estoy percibiendo, si lo que yo estoy viendo afuera y lo que yo estoy además de eso sintiendo, me dicen a mí, me generan mi rechazo, no hay modelo econométrico que me convenza, ¿sí? Entonces, para nosotros ha sido fundamental, y eso ha sido mucho del trabajo que hemos hecho con Búho, es entender esos sentimientos, es entender los valores, qué nos hace sentir iguales, qué nos hace sentir que esa apuesta de integrar y de incluir a la población migrante va a llevarnos a un mejor Colombia, a un mejor Perú. En el caso de Perú, por ejemplo, toda la narrativa del trabajo honrado, del trabajo arduo, de que puedes subir en la escala social si trabajas fuerte. Eso generaba unos sentimientos de solidaridad e identidad muy profundos, ¿sí? Entonces era, ok, esta es la historia que necesitamos ofrecerle a la gente para que vea cómo un sol invertido en integración se traduce en 4 de retorno fiscal. Porque no hay otra forma de que me lo vaya a entender sino es yendo hacia sus valores y atendiendo sus miedos. Muy poderoso. Me llevo 4 cosas de esta conversación, que está la oportunidad abierta para irse por un montón de ramas, porque creo que han entregado muchísimos como elementos relevantes para una persona que está viendo y pensar en cómo usar estas respuestas para los retos que se está enfrentando. Lo primero que me pareció espectacular y es el fenómeno no es solo la audiencia. Es el reto técnico de la gestión pública y hay una conexión que a veces se pierde de vista cuando separan el equipo de comunicaciones del resto de la responsabilidad en gestión pública. 2, no es el tiempo del gobierno. La gente tiene unos tiempos que están desconectados totalmente de ese afán de los 4 años y a mí ese elemento me parece muy importante en la discusión. El tercero que me pareció muy poderoso, también lo dijiste, comunicar es gobernar. Y en ese orden de ideas, uno no puede ser chichipato en la comunicación como no va a ser chichipato en el gobierno. Y este último elemento, Paula, me permite además hacer tránsito de otro tema que quería conversar, es cómo observo de la manera más nítida posible las emociones y las creencias de las audiencias sobre las cuales yo pueda actuar. Llevo 20 años saliendo de comités o de juntas directivas diciendo necesitamos una narrativa, estamos sin mensaje. Y todos asintiendo en acuerdo y salir por la puerta y nadie saber exactamente cuál es el primer paso después de esa afirmación. Entonces quisiera oírles a ustedes ¿qué hace? Cuando a uno le dicen es que no tenemos narrativa y no tenemos mensaje, he visto cosas como hagamos una casita de palabras o hagamos una estructura de columnas y subcolumnas de palabras. Saben ustedes mi filosofía sobre eso, pero quiero oírlas primero antes de yo sesgar con mi posición sobre héroes, princesas y villanos, que eso es otra historia. Bueno, enfrentada a esa situación, que es mucho más común de lo que uno quisiera, la verdad. Yo creo que, y vuelvo como a uno de los puntos que tocaba en la pregunta anterior, y es con el compromiso, con la exigencia, con la presión, la tensión que genera estar en un cargo público, digamos, y estar gobernando, que no es cualquier cosa. Yo creo que los funcionarios siempre tendemos a ser unilaterales y digamos un poco como a creer que todo lo tenemos incorporado. Yo creo que eso ocurre muy a menudo. Y como tenemos el poder del Estado, estamos imbuidos en ese poder del Estado porque el Estado es poderoso. Tendemos a obviar que en términos de comunicación, que la comunicación es bilateral y nuevamente que el centro es el ciudadano. Y no reparamos en la información que nos entrega el ciudadano y muchas veces no reparamos en que si no la tenemos que conseguir, ¿cierto? Porque si se trata de hacer acuerdos, de ser coherentes y ser consecuentes, pues yo no puedo imponer un mensaje que sea contraevidente. No, eso va a ser muy complicado.
Y aunque a veces sea contraintuitivo lo que yo estoy haciendo, es decir, que yo sé que lo tengo que hacer porque sé que ese es el camino, pero tengo una resistencia ciudadana, pues hay que entender primero por qué, cuál es la resistencia, que creo que Paula ahí no lo ilustró muy bien en términos de que en el tema de migración la gente tenía miedo de perder unos servicios, tenía miedo de que sus impuestos se fueran a invertir en atender unas personas que seguramente la gente no entiende por qué las tiene que atender y demás. Entonces, para mí sí la información es clave. Es conseguir la información, capturarla, medir al ciudadano, entender por qué expresa lo que expresa y dictar cursos de acción sobre información, porque es lo único que le permite a uno saber si fracasó, por qué fracasó y si triunfó, por qué triunfó. Y un poco acompasar esos tiempos, pues porque yo no puedo tratar de entablar una comunicación y una conversación. La conversación con el ciudadano existe, lo que pasa es que es velada, ¿no? Porque pues la ciudadanía es una cosa ahí llena de una cantidad de gente que uno no conoce o conoce pedacitos más bien de ciudadanos y que uno tiene que armar como un gran rompecabezas para poder tener un big picture y luego empezar como a definir las caras para poder tener una comunicación mucho más acertada de acuerdo con esos rostros y esos momentos que se van generando. Entonces para mí es fundamental la medición siempre. Y aquí hay mucha información y nosotros, digamos, quizás en el afán y en ese desentendimiento o ese desacompasamiento del tiempo que tenemos en el sector público, no nos sentamos a reparar sobre la importancia de escuchar al ciudadano. Porque es que yo no le puedo llegar al ciudadano con una cosa que es totalmente contraria a la realidad que vive, porque ahí no voy a tener sino rechazo. Entonces, por más difícil que sea el tema, por más complejo que sea el tema, si yo escucho a la gente y entiendo cuáles son sus caminos y entiendo cuáles son sus vertientes, desde dónde se para el ciudadano para decirme que está a favor, que está en contra, que no le gusta, que esto debería ser así, que no lo entiende, que no sabe por qué lo hacen, eso es el primer camino para que mi mensaje tenga una alineación. Y no es una alineación de aprobación necesariamente. Lo que siempre debe existir es una alineación del entendimiento. Y es del entendimiento del estado de la preocupación del ciudadano y del entendimiento desde dónde me habla el ciudadano para yo poder ofrecerle unas anclas que en todo caso lo hagan sentir, comillas, seguro de que lo que yo le estoy diciendo, ese es el camino. No estoy de acuerdo con usted, pero entiendo que eso es lo que tiene que hacer. Yo creo que, como construyendo sobre lo que tú decías, Glenda, lo primero, o sea, lo quiero enfatizar porque no creo que sea un dado, ¿no? Y es, hay que escuchar, pero hay que escuchar con humildad. Un error que cometemos muchas veces desde los gobiernos, como tú lo decías, como yo soy el que tiene el mandato, yo soy el que decide, yo soy el que manda, e instituciones muy técnicas como el banco, es que pues nos creemos con la verdad revelada, ¿no? Y como que creemos que el dato ya lo da todo y es suficiente para justificar algo. Y en realidad cuando vamos a escuchar, vamos a tratar de escuchar lo que queremos escuchar, lo que queremos que nos digan. No estamos ni legitimizando al ciudadano como un actor en esta conversación, ni le estamos como escuchando en serio. Sí, o sea, si nos dices lo que queremos, bien, si no seguimos, igual vamos a hacerlo porque es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que hay un factor ahí muy importante que no todos los mandatarios tienen, que no todas las instituciones tienen, que no se logran todos los temas y es realmente escuchar con humildad y entender que eso que me está diciendo el otro me sirve, es importante para mí, genera un valor impresionante para yo lograr lo que quiero lograr, ¿sí? Segundo, hay que medir bien. Es que hacemos unas mediciones que son muy malas y que son muy contraintuitivas y el daño que hacen las mediciones malas es que permean la percepción. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando de la regularización acá en Colombia, del Estatuto Temporal de Protección, salieron estas encuestas que se hacen de percepciones que son sí o no y decían, ¿usted está de acuerdo con que Colombia reciba a la población migrante desde Venezuela? 70% no. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno la atienda? 70% no. Pero salían los decretos de regularización y nadie salía a protestar. Y nadie entendía por qué. No es que se estuviera haciendo callado, no es que se estuviera haciendo escondidas, no, es que la gente entendía, así no estuviera de acuerdo, entendía por qué tenía que hacerse lo que tenía que hacerse, ¿sí?
Entonces las mediciones son importantes, pero tienen que estar bien hechas. A mí no me sirven mediciones que me dicen solamente sí o no y sobre eso generar un curso de acción, porque estoy generando el curso de acción errado. Si un gobierno basa su curso de acción sobre un sí o no, pues nunca se ha hecho una regularización acá. Hay que entender que eso tiene matices, ¿sí? Y que dentro de ese sí o ese no hay una cantidad de gente que dice sí, pero, ¿sí? O sí en esto, pero no en esto. Entonces hay que entender muy bien esos matices y que saber qué estoy midiendo y cómo lo estoy midiendo y cómo estoy capturando todos esos grises. Y lo tercero es, hay que actuar. No podemos quedarnos en entender y en escuchar y en medir para no hacer nada. Y en el caso de lo que nosotros hemos hecho, yo creo que es actuar implica entender quiénes son los actores, quiénes tienen una capacidad de acción, quiénes están generando opinión, quienes pueden informar a la gente, a quienes quiero informar. No es la misma percepción la que tiene una mujer con alto nivel de educación en Bogotá que una mujer o un hombre con bajo nivel de educación en Caquetá. Nunca va a ser igual. Entonces, ¿a dónde tengo que encaminar eso? ¿Quiénes son los que pueden llegar allá? ¿Cómo pueden llegar allá de manera ética? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho con la Fundación Gabriel García Márquez para hacer cursos para periodistas, para que se informe de manera ética, con hechos, con datos, ¿sí? La realidad de fenómenos como estos. Y eso va generando lo que pues, yo creo que es como masa crítica, que es entender que en esa diversidad de opiniones hay gente que piensa como yo, hay gente que no piensa como yo, pero así no estemos pensando lo mismo, así no nos guste la misma opción, estamos de acuerdo en cuál es el mejor curso de acción y no solamente no protestamos contra él, sino que somos agentes en él, no lo apropiamos, lo defendemos, lo sacamos adelante, lo implementamos. Quisiera como cerrar un poco o aprovechar más bien esto que nos ha dicho Paula, que es muy valioso y es como a veces queremos medir para escuchar lo que queremos oír. Uh-huh. Y eso no funciona. Claro. Sí, entonces, y es una tendencia dentro de digamos, por la naturaleza política del gobierno, es inherente, digamos, a eso. Yo creo que uno en comunicación pública tiene que ser muy sensato y pensar de verdad qué es lo que necesita saber para la toma de decisiones en términos de comunicación pública. Sobre eso quiero hacerte una cuña que no puedo dejar de hacer. Y es que es una buena práctica, por lo menos como nosotros lo vemos, que el que mide no sea el mismo que el que ejecuta. Porque quien ejecuta la estrategia está muy tentado a que la medición le confirme lo que necesita ver. Esto me parece muy poderoso, Paula, porque me llevas a mí a hacerles una pregunta, insisto, pensando en quienes nos están oyendo. Cuando les han dicho, vayan a construir una narrativa, ¿qué les ha funcionado? Porque sé que hay caminos que también no han funcionado y también nos sirve eso. ¿Y qué no les ha funcionado? Yo creo que si nos dan 2 pistas de qué les ha funcionado cada una y 2 pistas de qué no les ha funcionado, sería de muchísimo valor para las personas que están oyendo interesadas en narrativas poderosas y memorables en comunicación pública. Entonces, el tema de medición como primera cosa absolutamente fundamental, que en mi experiencia pues es irrenunciable desde mi punto de vista. Y la segunda cosa que me ha servido o en la que la experiencia me dice que es un camino que no debemos abandonar y es ese lograr las identificaciones con el ciudadano. Y yo creo que los voceros de lo público y cuando uno aborda comunicación pública tienen que ser lo más legítimos y lo más creíbles posibles. Y a eso me refiero a que sean inspiradores. Y en ese fijarse, ¿cómo escojo yo quiénes son los voceros de mis mensajes? ¿Quiénes van a aportar mi narrativa? Y la narrativa tiene que ser honesta y que sea honesta, yo diría que puede ser polémico, digamos, tiene que ser verdadera, ¿sí? Entonces yo creo en los voceros de carne y hueso en la política pública. Yo creo en ir a buscar el beneficiario al último rincón del país. La historia más increíble que uno se puede imaginar, que de lo mismo increíble la gente diga, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que esto ocurra? Vamos, esa sorpresa. Buscar de verdad esas historias inspiradoras, que son inspiradoras porque son verdad y porque reflejan el alma de la gente, es fundamental. Yo no creo en voceros actuados, digamos, no creo que la narrativa pública y la forma de contar la narrativa pública, o por lo menos de lo que he visto que mejor funciona, tiene que ser gente de carne y hueso. Pero además tiene que ser gente que refleje los valores mismos del gobierno
y esto no tiene nada que ver con la ideología, sino que promulga el propio gobierno. Tiene que haber una coherencia entre quien porta el mensaje que importa y quien promueve el mensaje. ¿A ti qué te ha servido, Paula? Bueno, nosotros hemos utilizado muchas estrategias, como algunas que nos han servido mucho. La escucha de redes sociales, que pues la hemos trabajado mucho con ustedes, ha sido súper importante porque en las redes sociales la gente es muy honesta. Y sobre todo manifiesta mucho esos sentimientos. O sea, es posible conectar no solamente el argumento técnico o el dato, lo que sea, lo que se está discutiendo, sino que también trazar los sentimientos de las personas y entender entonces, esto es miedo, esto es rabia, esto es frustración, ¿no? Entonces poder entender cómo atenderlo. Yo diría que además de esos ejercicios de escucha los hemos contrastado con otras fuentes de datos. Nunca nos hemos basado en una sola fuente. Siempre hemos estado atentos, igual así sean sí o no las encuestas que existen, estamos atentos a ellos, estamos atentos a cualquier ejercicio que haya que nos pueda dar más elementos para completar como ese rompecabezas. Definitivamente, como decía Glenda, identificar aliados, identificar voceros, identificar la gente que puede generar estos mensajes y además de eso generar esos espacios de conversación. O sea, la gente al final del día se encuentra, es en el diálogo. Sí, y tal vez una de las cosas que más adolecemos en este momento es esa polarización sobre todos los temas, que o estás conmigo o estás contra mí, y no, muchas veces podemos estar en partes y en otras no. Entonces generar esos espacios de encuentro, sean virtuales durante la pandemia, sean físicos ahora, ha sido como súper importante para poder hacer que esas narrativas se desarrollen, probarlas, entenderlas, aterrizarlas y que se genere una apropiación, porque las narrativas no son nada hasta que no se hacen nuestras, ¿no? Hasta que no nos identifican, hasta que no las llevamos a donde quiera que vayamos. ¿Qué no nos ha servido? No nos ha servido el dato solo. Claro. O sea, y en ausencia de comprender las emociones que la persona tiene. Entonces, si yo le digo a alguien, y eso, o sea, han sido experiencias que he tenido, si yo le digo a alguien, no, pues es que integrar te retorna 2 veces en crecimiento. Y me contestan, bueno, pero eso vale la pena la vida de las personas que están muriendo producto del crimen. Pues yo tengo que entender que ese es el miedo principal de la persona. Y el dato solo no lo gestiona. Y yo creo que el otro tema que para nosotros ha sido clave es no evadir la conversación difícil. O sea, es muy tentador, ¿sí? Cuando uno está lidiando con un tema muy complejo como este que tiene muchas aristas, evadir esas preguntas difíciles. Van a salir porque es lo que a la gente le preocupa. Entonces van a buscar la forma de preguntarlo, sea como sea, y yo creo que nos queda mucho mejor, es mucho más cómodo para todos si atendemos ese miedo primero, si ofrecemos esa respuesta primero. Entonces a mí me gusta, yo personalmente me siento mucho más cómoda cuando llego a hacer una presentación de qué implica esto para cualquier país, poder presentar todos los datos, ¿sí? Buenos, malos, regulares, sobre empleo, sobre crimen, sobre acceso a servicios, etcétera, porque sobre cada una de esas cosas hay políticas, hay algo que se puede hacer, ¿sí? Pero yo no plantearlo, lo único que va a pensar esa persona es que hay un sesgo y que lo que yo estoy presentando no es real, que no es pristino, que no es claro, que no es transparente y no es honesto y que estoy siguiendo una agenda, ¿sí? Y no que estoy ofreciendo desde mi trabajo técnico lo mejor que le puedo ofrecer a esta sociedad, a este país. Espectacular. Glenda Martínez, asesora en comunicaciones, periodista, experta además en comunicación pública y con una pasión por Bogotá que he venido descubriendo hoy más que nunca. Y a Paula Rusiasco, quien además de ese nivel de tecnicismo y conocimiento, casi 20 años trabajando en banca multilateral con el Banco Mundial, muy enfocada en transformar la vida de personas en historias complejas, en historias difíciles de abordar. Quiero expresar gratitud total porque esta experiencia que están compartiendo ustedes con las personas que nos están oyendo seguramente les va a ahorrar evitarse un par de golpes o por lo menos que le recomienden a sus jefes oír este podcast para ver qué consiste en esos retos. Ojalá. Yo quisiera que para despedirse cada una le regalara a la audiencia una acción que puedan hacer. Yo todavía estoy viendo gobiernos tanto de ciudades grandes como intermedias armando sus narrativas. Están en un primer año de descubrir que eso no era tan fácil, que la narrativa de campaña había que cambiarla el 1 de enero y no descubrir que esa no funcionaba a la altura de abril.
Y quisiera invitarlas a que le compartan ustedes a las personas que hoy están en ejercicio de gestión de gobierno pública en grandes ciudades, en ciudades intermedias, en pequeños municipios, un consejo que les den para arrancar a que esto salga bien para ellos y para ellas en lo que queda de los 3 años y medio. Yo creo que partir del hecho de que estamos trabajando con seres humanos igual que nosotros, ¿no? O sea, creo que para mí esa es la pieza fundamental en esto y lo que hace que transformemos pues todos es un plan de desarrollo, una cantidad de cosas, indicadores, macro, cosas que la gente posiblemente no entiende o simplemente no tiene el interés de entender y conectarlo con la vida diaria de cada uno y con la realidad de cada uno. Y si aquí no partimos de esa humildad de ver al otro como un interlocutor válido, como a quien le rindo cuentas, como la persona que además de todo a mí me interesa tener a bordo para que haya un cambio real, no vamos a hacer mucho. Vamos a poder, pues, hacer alguna cosita, pero no nada muy transformador. Glenda, un regalo para la audiencia, algo que les sirva. Yo creo que a veces complejizamos demasiado al ciudadano y se nos olvida exactamente lo que dice Paula, que es de carne y hueso. Y creemos que gobernar es hacer grandes cosas. Entonces todos queremos hacer las grandes transformaciones, que claro que también hay que hacerlas. Pero en el entretanto no podemos dejar huérfano al ciudadano, ¿sí? Entonces al ciudadano le preocupan las cosas de su barrio, le preocupan las cosas de su entorno, le preocupa cosas mucho más pequeñas que nosotros probablemente desde el gobierno no vemos. Entonces yo creo que el ejercicio es entender los dos roles, entenderme yo como gobierno, entender desde dónde estoy hablando y desde dónde tengo que hablar y entender qué espera el ciudadano de mí. No pensemos que vamos a contar todo en el último año, por favor, no, eso no funciona así. O sea, en el último año usted no va a tener tiempo para contar todo lo que hizo y va a tener tan poco tiempo para contar que no va a alcanzar a contar todo. Y la gente se va a quedar en su momento con la idea de que usted no hizo nada. No, empiece ya. Y empiece en lo que está ahí, en transmitirle a la gente que la ciudad sigue, que lo que ya hemos logrado se sigue, que lo que vamos a transformar lo vamos a transformar. Y lleve los dos tiempos, el tiempo de las grandes transformaciones, pero el tiempo del día a día del ciudadano. Yo haría mal en agregar un cierre a ese cierre, Glenda. Muchas gracias, porque creo que acabas de hacer una recapitulación muy completa de esta conversación. Quiero nuevamente agradecerles, Paola y Glenda. Esta conversación estuvo espectacular. Espero además que para nuestra audiencia, a los que están oyendo en este momento los Búho Talks y este episodio en particular sobre narrativas en el mundo de comunicación, de gobierno y comunicación pública. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. A ustedes, gracias. Muchas gracias a Paula y a Juan Fernando. Esta es una producción de Búho Clarity for Leaders. Contamos con el acompañamiento de Acorde Media y la producción de sonido a cargo de Giancarlo Vega. Gracias por escucharnos.